Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Profundidad aquí en teletica.com. El domingo anterior se anunció que se llegó a la suma de 16 millones de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo, y de esos 16 millones, casi el 50% corresponden al continente americano. Esta amenaza está afectando a prácticamente todos los países del globo, y algunos lo han enfrentado y resuelto de una mejor manera que otros. Unos han tenido un éxito realmente digno de reconocer, en otros casos ha sido catastrófico el manejo que se ha dado. En Costa Rica estábamos al inicio bastante optimistas, nuestros números eran bastante buenos y se comparaban con los de otras naciones. Recordemos que hace unos 3 meses teníamos un caso, 2 casos, 3 casos nuevos reportados cada 24 horas y prácticamente pasamos muchas semanas sin tener personas fallecidas. Hoy las cosas realmente son muy distintas. Tenemos en promedio 7 personas fallecidas cada 24 horas, tenemos más de 400 casos nuevos en un día. En fin, realmente creo que la situación se nos ha salido de control. Cuando hablamos de casos exitosos, si ustedes lo han visto en los distintos espacios aquí en Teletica y con otros colegas, se ha hecho mucha referencia a Uruguay en Sudamérica como un caso exitoso. Déjeme decirle algunos datos que tengo de Uruguay hasta el momento. En este caso, ellos han tenido desde que empezó el primer caso en Uruguay hasta el día de hoy, se registraron 1.243 casos. Actualmente, solo poco más de 200 están activos y 35 personas fallecidas desde que se ha registrado el COVID-19 en ese país. Los datos realmente son envidiables. Llegó a ser, hace algunos meses, teníamos datos muy parecidos, pero nosotros nos disparamos para mal y ellos han mantenido, digamos, en un crecimiento realmente digno de aplaudir en cuanto a que ha estado muy controlado. ¿Cuál es el secreto de Uruguay? Voy a presentarles a continuación a Pilar Tejero. Ella es periodista uruguaya. Pilar trabaja para TV Ciudad allá en Uruguay. Pilar, muchísimas gracias por atendernos. Un gusto poder conversar con vos, aunque sea de manera virtual. Muchísimas gracias a vos por este contacto y bueno, felicitaciones por tratar en profundidad un tema que nos compete a todos, ¿no? Que esta pandemia nos ha venido como de arriba y bueno, hemos tenido que ir aprendiendo todos en la marcha. ¿Cuál es el secreto, Pilar, de tu país? Realmente yo veía los datos y en América Latina, bueno, ustedes son, pareciera, el mejor escenario para sus habitantes. ¿Cuál crees vos que es la razón por la cual se tienen niveles tan bajos? Mira, yo creo que hay muchos factores que pueden estar incidiendo para que Uruguay tenga, por lo menos hasta ahora, a más de 4 meses de iniciada la declaratoria de emergencia sanitaria, estas cifras, o por lo menos este comportamiento bastante regular, y que no se ha dado esa curva, por lo menos de momento, alta que habían dicho que se podía llegar a dar y que todavía la podemos esperar, ¿no? Porque es algo que esta pandemia todavía sigue y está entre nosotros, ¿no? Creo que cuando llegó se dio un momento muy particular de un nuevo gobierno que estaba asumiendo, se dio o surgió el primer caso notorio en un casamiento multitudinario de la clase media alta de Uruguay, que yo creo que disparó también eso de todas las alarmas, y ahí se pudo rápidamente rastrear y hacer el seguimiento de cómo pudo haber sido el contagio. Uruguay, para que tengan idea, tiene 3,5 millones de habitantes, o sea que tiene una baja densidad poblacional. El gobierno, el 13 de marzo, cuando se dieron o se confirmaron los primeros casos de personas provenientes de Italia, reaccionó rápidamente, hizo una conferencia de prensa, me acuerdo que fue el viernes 13, y ahí decretó una serie de medidas que se fueron manteniendo y fueron evolucionando a lo largo de
de los días. Lo primero fue prácticamente suspender las clases, primero por 2 semanas, luego se fue ampliando, insistir en el lavado de manos, el uso del alcohol, que ahí en un momento hubo, no digo pánico, pero sí, bueno, un aprovisionamiento desmedido de algunas personas, y eso fue rápidamente controlado, y sobre todo, implementar el distanciamiento físico, todo como muy, muy claro, abierto a la población y llevado de la mano de una exhortación, es decir, ya veíamos, teníamos la ganancia de que estábamos viendo lo que estaba pasando en Europa, en Italia y en España, y eso creo que hizo que la gente prestara atención a lo que estaba diciendo en ese momento el Poder Ejecutivo, dándole un crédito, y además, con medidas que eran realmente, que se podían llevar adelante, ¿no? Y que se fueron incrementando. Uruguay además tiene como algunas fortalezas. Es una población relativamente, al ser pocos, relativamente informada, con una gran cobertura de internet. Entonces, por ejemplo, se implementó rápido un servicio telefónico gratuito para todas las compañías de teléfono. Ya se suspendieron las consultas en los centros asistenciales, públicos y privados, se hacían por teléfono. Esto era por teléfono y por vía web. Entonces, claro, como que ese tipo de cuestiones que ya cuenta Uruguay facilitaron por lo menos esta primera respuesta del gobierno y de la población. También se exhortó, no solo se cortaron las clases a todo nivel, sino que, por ejemplo, se exhortó a los comercios de gran porte que pudieran cerrar las puertas, y eso fue acompañado en los sucesivos días por medidas que atendían también la situación laboral de por lo menos algunos de los trabajadores, ¿no? Como flexibilizar el seguro de paro y demás, que la gente creo que respondió, y al principio hubo como mucho miedo, pero fue una respuesta que creo que estuvo muy bien de parte de toda la población, en base a cuestiones claras, y había una sola directiva del gobierno, ¿no? Que esto acá en algunos países de la región, como el caso de Brasil, que hay una diferencia entre lo que proponen las autoridades sanitarias y lo que propone el propio presidente de la República, ¿no? Acá no, acá se iba en la misma línea. Para fortalecer eso, cuando surgieron algunas dudas y eran algunas cuestiones políticas, se creó un grupo honorario asesor de alto nivel, indiscutido, que daba pautas, y que también eso dio cierto respaldo en la población de las medidas que se fueron tomando, ¿no? Que día a día cambiaban y se ampliaban. Pilar, te pregunto puntualmente, y te hago, referencia y contexto del caso costarricense. Aquí, cuando no se estaban dando casos, en mucha cantidad, igual se aplicaron el cierre de locales comerciales, particularmente bares, por ejemplo, gimnasios, cines, teatros, los restaurantes. En algunas ocasiones se podía atender al público, luego solo express, luego se abrió otro en algún momento, luego se volvió a cerrar, y en este momento se mantiene lo que llaman el baile y el martillo. En algunas localidades se aplica el martillo, quiero decir, un cierre prácticamente general de todo el comercio, salvo supermercados, farmacias. En otro, el baile, se permite algunas actividades, o algunos comercios abiertos con una poca cantidad de clientela. ¿Eso en Uruguay, así como lo estoy planteando, se hizo, o nunca se cerró definitivamente todo, ni nunca se aplicó una restricción vehicular obligatoria, que aquí solo por placas se pueden circular? En Uruguay, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo está pasando ahora? No, se hizo una convocatoria a nivel de circulación, se redujo las frecuencias, sobre todo los fines de semana, de las empresas de transporte público. Como hubo envíos masivos al seguro de paro, porque se dijo, se trabajó mucho a nivel de las exhortaciones, y se reunió con las cámaras empresariales, ¿no? No es que hubo obligación de cerrar las salas de teatro, ni los supermercados en realidad no cerraron. No fue obligatorio, se cerró porque se siguió el consejo, por decirlo de alguna manera. Claro, a ver, farmacias y
y comercios que vendían alimentos no estuvieron cerrados. Lo que estuvieron cerrados fueron los comercios de ropa, el resto de los comercios y las grandes superficies, pero fue un acuerdo con los comerciantes de cerrar, de mandar a esa gente al seguro de paro. Por eso te digo que se complementó con el seguro de paro bastante flexible, porque se acotaron algunas de las exigencias que estaban previstas inicialmente. Acá hay una cobertura bastante amplia de la seguridad social que viene también de los últimos años, pero es decir, los teatros o los cines dejaron de funcionar, pero por medio de una exhortación, y no abrieron, y recién ahora se van a abrir a partir a más de 4 meses, tras un protocolo aprobado por este grupo, propuesto por el grupo científico, acordado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la representante del Poder Ejecutivo en todo esto, para dar la seguridad, porque el tema sanitario se puso como en el primer punto prioritario. No hubo una obligación, y la circulación de autos no estuvo prohibida, pero se recomendaba que solo se saliera en caso de que hubiera una necesidad por un tema específico. Y la gente hacía caso, digamos, si no hay obligación de tener el carro en la casa, solo la recomendación, igual la gente no salía. No, la gente prácticamente las calles estaban desiertas. Hubo mucha gente también en las redes que decía, no puede ser que haya gente en la Rambla. Acá en Montevideo hay una Rambla hermosa, el Río de la Plata, que no estaba prohibido, pero se recomendaba no salir. Y decía, no puede ser la falta de responsabilidad de algunas personas y tal. En un momento, pero creo que fue un par de días, salieron patrullas de policías del Ministerio del Interior para exhortar a la población a que por favor no se aglomerara. Pero fue un par de días, porque en realidad la gente lo respetó bastante, ¿no? Siempre en el marco de una exhortación a evitar las aglomeraciones. Y yo creo que acá, claro, hubo una responsabilidad también importante del sector empresarial, en todos los ámbitos, los gimnasios y todo, para acatar eso. No es que estaban prohibidas, pero bueno, de hecho cerraron. Pilar, me estás diciendo... trabajando en esa reapertura. Me estás diciendo lo que yo considero parte del gran secreto, y es, uno, que la gente hace caso si le dicen que se quede en la casa o que no salga. Me parece que, contrario a otros lugares, incluyendo, digamos, una parte de la población de Costa Rica, allá parece que hacen caso al consejo. Y segundo, no es una imposición, por lo que me estás diciendo fue una autoimposición del comercio. El mismo comercio dijo, bueno, acordemos no abrir. Claro, fue una recomendación y exhortación del gobierno, pero se trató de hablar con las cámaras empresariales, con los trabajadores también. Yo, por ejemplo, te pongo por caso, que también se implementó el teletrabajo para muchas oficinas públicas, es decir, las que no tuvieron más remedio que continuar. Acá en Montevideo, por ejemplo, a nivel de la intendencia municipal, se siguió con las tareas de limpieza, con mucho más cuidados. Hubo líneas de ómnibus siempre, porque cómo se podía desplazar además el personal de salud, pero con protocolos de higiene muy, muy estrictos. Primero no se exigía el barbijo o el tapaboca, después se empezó a exigir cuando se empezó a relajar un poco esas exhortaciones, pero también para el sector, una exhortación al sector privado a que implemente el teletrabajo cuando se pudiera implementar. Entonces, claro, entre el 13 de marzo y el 13 de abril, por decirte algo, en ese primer mes, fue como, bueno, todos los que pudieron trabajar desde la casa lo hicieron, ¿no? No había falta, o había como cierta flexibilidad. Y eso, la verdad que también ayudó, responsabilidad de toda la población, pero el que hubiera un sistema para hacer posible eso, ¿no? Porque si no hubiera internet tan extendido, no era posible. Es más, para los hogares más pobres que tienen como un paquete básico de internet, para que los chicos, porque las primeras 2 semanas prácticamente fueron de vacaciones, pero luego cuando vieron que esto se extendía, dije, bueno, vamos a empezar a trabajar las clases a nivel virtual, que no siempre fue posible, dependía mucho de
los alumnos del cuerpo docente, a nivel público y privado, pero esto fue posible porque había internet en prácticamente todos los hogares. Acá no sé si te acordás que cuando el presidente Tabaré Vázquez, expresidente Tabaré Vázquez, asumió en su primer gobierno hace 15 años, hizo un gran impulso a una computadora por niño. Entonces, es decir, el uso prácticamente en todos los hogares hay o una computadora o todos tienen teléfono. Y se facilitó y prácticamente se quintuplicó, creo, internet para los hogares más pobres que tenían, no me acuerdo, se llama un paquete universal. Entonces, claro, podías conectarte, podías seguir clases, descubrimos lo que era el Zoom, bueno, porque ahora todos los chicos tenían clases virtuales. Y yo también, no, por ejemplo, yo conduzco, somos dos conduciendo un informativo, y bueno, enseguida, el lunes 15, ya nos separaron, bueno, se turna, entonces yo venía o 2 días o 3 días, y todo para evitar contagios. Entonces fue una buena medida. Pilar, vos has hecho referencia ya en varias ocasiones en esta conversación al seguro de paro. ¿Cómo funciona en Uruguay el seguro de paro? Si nos puedes explicar un poco a qué te referís. Es un subsidio por desempleo. Acá hay una relativamente amplia cobertura de seguridad social. Los trabajadores que están en caja o formalizados disponen como esa posibilidad de subsidio que, bueno, tenés que estar, por ejemplo, en los últimos 2 años no haberlo tenido, es por 6 meses aproximadamente. Bueno, y acá se instauró los del comercio, ¿no? Que fueron comercio exterior y comercio minorista, fueron los que primero sufrieron ese impacto porque cerraron. El lunes, prácticamente entre el lunes y miércoles siguiente a la declaratoria de emergencia, cerraron un montón de comercios, bajaron la persiana. Entonces, claro, tenían ese respaldo de pedir al instituto o al Banco de Previsión Social que pudiera compensar por 6 meses ese sueldo, ¿no? Y ahí es que se flexibilizó esa solicitud, porque había gente que ya no estaría en condiciones de tenerlo y lo tenía. Y es por lo menos una posibilidad de sin trabajo tener una remuneración. ¿Cuánto representa, Pilar, digamos, de un salario promedio o mínimo en Uruguay? ¿Ese seguro es proporcional al salario como se va cotizando? ¿Es un monto fijo? ¿Cómo sería? No, es un monto proporcional a lo que tú aportás. ¿Cuál es el problema? Cuando no se aporta por todo lo que uno gana, cuando vas a cobrar el seguro de desempleo, claro, es mucho, mucho menor. Y eso pasó en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de turismo, gente que gana mucho, por ejemplo, tiene un sueldo base. El sector de turismo, realmente está en una situación muy comprometida, porque ya antes de la emergencia sanitaria, empezaron a caer los vuelos a nivel internacional y todo. Claro, y trabajan mucho con comisiones. Entonces, claro, el seguro de desempleo es por el sueldo fijo, si no declaran las comisiones. Claro. Entonces, claro, es proporcional al sueldo declarado. Pero ese seguro fijo, ese seguro de paro, ese seguro de desempleo, lo tienen prácticamente todos los trabajadores. Si tú declaras, si estás formalizado, en sistema formal, sí. Okay. Ahora, claro, hay muchas personas que son, o monotributistas que tuvieron una compensación especial por los 2 primeros meses, después se extendió un poco más, pero no era mucho, serían $150 por mes, eso lo puso el Poder Ejecutivo, pero hay gente que, claro, trabaja lo que decimos nosotros en negro, es decir, que no aporta, que hace trabajos informales o algún trabajo, changas o, yo qué sé, albañil, electricista, o no aporta por su trabajo, claro, no tiene ningún tipo de cobertura. Y se estima que son alrededor de 400.000 personas, como mucho, que podrían estar en esa situación. Se ha avanzado mucho porque en los últimos años se había formalizado, por ejemplo, el sector como de las empleadas domésticas, que prácticamente no estaban declaradas. Bueno, tuvieron una cobertura porque muchas están declaradas, se ha avanzado muchísimo. Si no declaraste trabajar,
Si no aportaste, no tenés ese seguro. Entonces es como la gran preocupación de Claro. ahora, que también hay mucha gente que quedó sin nada, porque ¿a quién le ibas a vender en la calle si en la calle no había? ¿No? Entonces, claro, se crearon, y ahí tuvo también una red de solidaridad, de ollas populares, que le decimos nosotros, vecinos o sindicatos, que se reúnen para, empezaron a hacer comidas, guisos, lo que sea, para, alimentar, por lo menos que asegurar que algunas personas del barrio tengan por lo menos una comida diaria. Y por eso, los que están en la informalidad, los que no tienen ese seguro de paro o ese seguro de desempleo, ellos reciben algún subsidio del Estado, algún bono del Estado que les dice, bueno, ustedes van a recibir esta cantidad por 3 meses o no. Digamos propiamente del Estado, que les girara un dinero. Mira, hay como distintas situaciones. Acá hay un grupo de población más vulnerable que recibe una tarjeta que se llama Uruguay Social, que, es un mínimo de recursos, que eso se duplicó el monto de esa tarjeta. Estamos hablando que son 1.000 pesos, estamos hablando de $30 mensuales. Que, eso se duplicó primero por 2 meses, después se extendió un poco más. En los comedores municipales también se duplicó la cantidad de comida que iba a esos lugares. Se aumentaron bastante también las asignaciones familiares, que es dirigida a familias con niños. Pero claro, hay un sector de la población que quedaba por fuera, que son la gente que trabaja, pero lo hace en negro. Esa gente no tenía subsidios, y por eso también el movimiento sindical se ha movido mucho. Aún la academia, acá en Uruguay, la Universidad de la República, que ha formado un grupo de investigadores pidiendo que para afrontar esta pandemia y la crisis que puede quedar a largo plazo de estas personas, simplemente la renta básica universal, un concepto que no es nuevo, pero que cobró mucha importancia con esta pandemia. La propia CEPAL, la Comisión para América Latina, especializada, ¿no?, de Naciones Unidas, pero para el continente, dijo que, que sería necesario asegurar o ir camino a eso para evitar crisis más a largo plazo. Eso es un tema que está empezando a entrar como en el debate, pero que claro, todavía no está, está lejos, ¿no? Y Uruguay en eso, claro, tiene un sistema bastante robusto de seguridad social. El Ministerio de Desarrollo Social trabaja con mucha gente más en situación vulnerable, pero claro, eso ha hecho que, por ejemplo, Uruguay, en lo que es el ranking que ha manejado la CEPAL por motivo de esta pandemia, es el que menos ha hecho medidas para fiscales o económicas para la población, beneficio de la población. Pero claro, ya tenía mucho de colchón atendiendo a esa gente, ¿no? Claro, te cuento y te doy contexto también, porque llegamos a un punto muy interesante. Aquí hay un seguro de desempleo, pero es voluntario. Uno lo paga a un banco, por ejemplo. Ese seguro es voluntario, me parece no es tan generalizado como el caso de Uruguay. Aquí sí hay un sistema de seguridad social bastante amplio, pero incluye el tema de la pensión para la jubilación, obviamente, o el tema de la atención médica, que sí es amplia, porque al igual que ustedes, nosotros somos un país pequeño que tiene una universalización de la atención médica bastante buena. Pero aquí, como no hay ese seguro de paro, aquí lo que se hizo fue, se le permite al patrono, digamos, reducirle la jornada laboral al trabajador, de tal suerte que si trabaja, digamos, 8 horas, se le reduce el 50% de la jornada o el 25%, y también se le reduce el salario. Eso se ha estado aplicando. Y hay un bono que se le llama aquí bono proteger, que es que el Estado financia una suma de dinero para estas personas, o que se les redujo la jornada o perdieron su trabajo, y se les financia durante unos meses. Esto ha generado una presión porque ya se está acabando un poco la plata, se está apareciendo por otro lado para tratar de seguir con el bono, pero eso genera una enorme presión por el sector de los comerciantes, que piden que se abra, porque hay muchos lugares, como yo te decía, cerrados,
y otros que plantean que hay que tomar las medidas. Esa discusión que aquí está tomando mucha fuerza, me parece, por lo que vos me has contado, que en Uruguay no se ha dado tan intensamente. No hay una gran presión del comercio por abrir, ni una gran presión de la gente por asistencia estatal, porque esto lo ha solventado el acuerdo de los comerciantes, la ayuda sindical y el seguro de paro. ¿Me equivoco? Pero el seguro de paro, cuando aportás, lo tenés. Es como un derecho, así como tenés el seguro maternal, las madres que tienen hijos, que están, y también sirve para la jubilación o la pensión a la vejez. Acá los comercios ya abrieron con protocolos que se deben cumplir, y la gente realmente lo respeta. Es como muy raro ver, ¿no? Pero digo, nos ha pasado a todos. Es decir, acá el problema es que te olvides al salir de tu casa del tapabocas, ¿no? Porque no entras a un comercio sin tapaboca, no pueden haber más de 2 o 3 personas. Es decir, en un comercio la gente, digo, voy al comercio de la esquina de casa, voy a un supermercado, y si hay mucha gente te hacen esperar, la cola es afuera. Es decir, los comercios hoy están abiertos siguiendo esos protocolos, ¿no? Hubo más problema en la apertura de las clases de las escuelas, que las escuelas públicas siguen en tiempo parcial, es decir, van 2 días los chicos, se higieniza el miércoles y van 2 días más, se está viendo la ampliación de eso, pero acá en esas recomendaciones en realidad hubo más ruido ahora con la apertura que exigían los artistas, la reapertura de las salas de teatro y de cine, que los comercios que abrieron hace ya algunos días y sin problema, y la gente respeta. Lo mismo que se volvió para retomar todas las líneas de ómnibus, que todavía igual seguimos al 60%, el uso obligatorio del barbijo. Te diré que el problema acá político ha sido más que nada que en el medio, es decir, a 2 meses ya de transcurrida la pandemia y con todas estas medidas, que además, te digo, en un gobierno recién instalado, con un parlamento nuevo, se votaron rápidamente algunas de estas medidas que salieron por ley, ¿no? Por ejemplo, la flexibilización del seguro de paro, que por días, o si te rebajaban en días, trabajabas 2 días, te pagaban el resto, o por horas. Es decir, te disminuían a la mitad, el gobierno te pagaba el resto. Entonces, digo, eso permitió un poco más de aire. Con eso no hubo problema, hubo consenso político y tal, ¿no? Porque se entendieron que eran leyes de urgencia. Acá el mayor ruido hubo porque en el medio el Poder Ejecutivo envió una ley de urgente consideración con más de 500 artículos, con grandes cambios a nivel del Estado. Eso generó realmente polémica, e incluso grandes actos masivos en la calle, pero con los debidos cuidados, porque la gente tiene que estar a 1 metro de distancia y con barbijo, ¿no? Es más, el 1 de mayo cayó el Día de los Trabajadores, que acá es bastante multitudinaria la convocatoria, y bueno, finalmente no se hizo, ¿no? Que fue como bastante rara. Primero 2 o 3 columnas, y bueno, al final se hizo como una caravana dentro de los autos. Como que hay mucha responsabilidad en eso. Y bueno, y todos los días, hablando cuando te estaba escuchando el arranque del programa, de noche había una conferencia de prensa, que con el correr de los días, cuando ya no hubo tanta novedad, se dejó de hacer, y todos los días, por ejemplo, entre las 7 y las 8 de la noche, está el informe diario del Sistema Nacional de Emergencia con los nuevos casos. Ha habido alguna nueva conferencia, encabezada sobre todo por el presidente de la República, cuando ha surgido algún brote, que en estos últimos días han surgido en puntos bien distantes, ¿no? Esa es la diferencia. Todavía en Uruguay no hay una transmisión comunitaria. Sí, me parece, tal vez nos das, ya para ir terminando, nos das una idea de Uruguay. Me imagino que Montevideo, la mayor cantidad de gente está en Montevideo, y hay algunas localidades tal vez que tienen una densidad de población muchísimo menor. Entonces tal vez hay puntos que se están muy lejos de la ciudad, y que tal vez que llegue el virus allá portándolo otra persona es un poco más difícil.
Bueno, más o menos. A ver, Montevideo tiene prácticamente la mitad de la población de Uruguay. Estamos hablando de 1,5 millones. Pero en el área metropolitana son un poquito más de 2 millones de personas. Sin embargo, uno de los riesgos más importantes, es decir, ahora aumentó un poco porque hubo en centros de salud y como hay multiempleo, han habido casos en algunos centros de salud en Montevideo. No muchos, creo, no sé si habrá 20 y algo en estos momentos. Pero ha habido focos, y que eso es uno de los riesgos que tenemos en estos momentos, en la frontera, sobre todo con Brasil, que son poblaciones que son relativamente pequeñas, pero claro, tenemos frontera seca, que se dice, es decir, cruzas la calle y estás en Uruguay, o cruzas la calle y estás en Brasil, o el ingreso de camioneros que, traen mercadería provenientes de Brasil, y ha sido complejo, si bien se les hace el hisopado, claro, algunos han venido con el COVID positivo y ha sido complejo, ¿no? Igual lo que es importante acá, que también se hace un rastreo bastante minucioso. Vos te tomás un ómnibus, no a nivel de Montevideo, pero sí interdepartamental. Yo vivo a 100 kilómetros de Montevideo, trabajo todos los días en Montevideo, todos los días te piden el nombre, ¿no? Y el teléfono y tal, a pesar de que viajes todos los días, porque si hay algún foco o se detecta una persona que estuvo enferma, enseguida se trata de buscar a esa persona. O sea que los focos que tenemos ahora sí en la frontera es un punto complejo de abordar, y que, Brasil está en una situación Pero es trasiego de mercadería más que todo lo que se da en ese punto fronterizo, digamos. No, y hay ciudades que tienen, son ciudades que son compartidas. Ah, ok, o sea, sí hay mucha. Que tienen 20, son más, 40, por ejemplo, en Rivera, una de las ciudades más grandes, entre Santana, que es del lado brasileño, y Rivera, que es del otro, son 40 cuadras creo, aproximadamente, son 8 kilómetros que separan, que tú la cruzás caminando, se dice la línea divisoria. Entonces, ahora se están tratando de trabajar en protocolos conjuntos, porque se trabajaba de una manera del lado uruguayo y de otra manera, y no se trabajaba del lado brasileño. Entonces, claro, hubo varios casos, un foco en Rivera, en un centro religioso, claro, que iba gente de distintos barrios, y en el otro punto también, gente que se atiende en hospitales uruguayos porque tiene la doble nacionalidad, uruguaya y brasileña, y claro, es una familia que resultó contagiada, y porque vive de los dos lados de la frontera. Es una calle, cruzase gente nomás. Claro. Para ir terminando, Pilar, ¿hubo testeos masivos en algún momento en Uruguay? Bueno, depende de los casos. Al principio había muy pocos test, muy pocos diagnósticos, porque tampoco teníamos la capacidad, es decir, se fue como creando. Y un buen punto que también acá hay que reconocer, enseguida se trató de unificar, porque primero había cuestiones, algún laboratorio privado, se unificó todo, se centralizó el trabajo de los laboratorios públicos y privados, y se encomendó a investigadores de la Universidad de la República, que es la universidad más grande y es pública, y el Instituto Pasteur de Montevideo, con las distintas facultades, para crear test propios. Y entonces tenemos un diagnóstico que es propio, y ahora se está avanzando, van a ser mucho más rápidos. Entonces empezamos de 40 test, que además salen $100 aproximadamente si lo haces particular, a 1.000, 1.200. Entonces, claro, hay muchas más personas que están testeadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la última medida fue todas las personas que se internen, que necesiten una internación en Montevideo y Canelones, que abarca gran parte del área metropolitana, tienen que tener el hisopado ya antes de ingresar. Y así se ha detectado personas que son asintomáticas, que ese es el otro gran riesgo, personas que cursan la enfermedad o tienen el virus y no presentan ningún síntoma. O sea que ahora sí se ha ampliado, no tengo acá la cifra, pero creo que fueron 1.600 en el día de ayer los hisopados realizados. Esa información está centralizada, por eso el sistema de emergencias lo tiene, y entonces, claro, eso habilita que se pueda testear bastante bien, ¿no? Y 6 positivos en 1.600 que hubo ayer. Entonces, claro, lo tengo acá.
Sí, ayer se hicieron, bueno, acá no lo tengo. Sí, fueron más 1.200 y tal, y 6 positivos. Entonces, claro, y con productos de acá, análisis de uruguayos. Entonces, claro, eso hace que no te dependas de que te provean material, que eso al principio costó, desde el exterior, que estábamos todos en la misma situación. Pilar, realmente te agradezco muchísimo que nos regalaras estos minutos para conversar. La idea era conocer la realidad de un país que pareciera, y no me equivoco al decirlo, que es el más exitoso en el tema del combate al COVID, no solo en América Latina, sino que creo que está entre los mejores del mundo. De verdad, muchas felicitaciones por la forma en cómo han manejado esta situación y por compartirnos parte del secreto uruguayo. De verdad, un abrazo virtual y muchísimas gracias por atendernos, Pilar. No, el gusto realmente fue mío. Ojalá que podamos seguir contando buenas noticias. De esto hay una responsabilidad de todas las personas aquí. Y bueno, espero haber sido útil y bueno, quedo a las órdenes. Y mucha suerte con todo esto. El foco, yo creo que el foco lo hemos cambiado, ¿no? El foco tiene que ser la salud de las personas, sobre todo. Pero hay personas que viven situaciones muy complicadas también al no tener trabajo para solventar la diaria, ¿no? Rodolfo, un placer. Gracias por atendernos. Bien, pues esta colega uruguaya nos explicó ampliamente cómo se está combatiendo el coronavirus en su país. Voy a hacer un brevísimo resumen. Esta entrevista va a quedar, usted la va a poder repasar en la página web de teletica.com, en nuestro micrositio de En Profundidad. También va a encontrarla nuevamente en Facebook en unas horas. A las 8 de la noche la vamos a repetir, pero déjeme hacer un resumen interesantísimo realmente de lo que nos dijo esta colega de Uruguay. Primero, no se impusieron medidas, sino que más bien la sociedad, el comercio, todos vieron que la situación era delicada y desde el mismo comercio se hizo caso a las recomendaciones. Ese es el primer elemento que creo que es digno de destacar. El segundo, me parece que también ella lo decía, la misma gente tuvo conciencia de que la amenaza era importante y no salían. Ella misma decía que un par de ocasiones tal vez hubo gente que salía y los mismos vecinos lo denunciaban. Caso contrario a otros países, y lamentablemente en Costa Rica es obvio que no toda la población hizo caso cuando se empezó a dar la alerta. Recordemos los baby shower, las fiestas, los cumpleaños, llegaba inclusive la policía a parar la fiesta y los recibían a golpes. En fin, me parece que parte del secreto uruguayo es lo que nos señalaban en ese sentido. Aquí ella mencionaba también el seguro de paro. Aquí técnicamente el seguro de desempleo sí se puede adquirir, pero aquí lo que más parecido tenemos es el fondo de capitalización laboral, que bien visto podría ser una especie de seguro de desempleo. Uno, no todos lo tienen porque la economía informal no goza de ese fondo de capitalización laboral. Y dos, aquí lo podemos retirar cada cierto tiempo, cada 5 años. Eso implica que mucha gente lo retira y lo gasta no previendo que eso bien visto podría ser perfectamente un seguro de desempleo. Sí, tenemos la cesantía, por ejemplo, como otra garantía laboral, pero eso es cuando se da un despido, pero en el caso particular del Fondo de Capitalización Laboral, eso podría ser muy parecido a un seguro de desempleo, pero lamentablemente tal vez no lo hemos visto en este país como la utilidad que podría tener. Y algunas características geográficas que creo que explican también parte del éxito uruguayo. La mayoría de la gente vive en Montevideo, sí, hay otra gente en otros puntos, por supuesto. Si ustedes se fijan, esa densidad poblacional ha impactado mucho en algunos cantones, como Desamparados, donde ha habido un importante incremento de los casos. En Alajuelita, que también hay una densidad poblacional importante, un distrito como Pavas también ha tenido un incremento importante, y todos son lugares donde si sacamos la densidad es mucho mayor.
También ellos mencionan que ellos son vecinos de un país que tiene una importantísima cantidad de casos, como hemos hablado de Brasil. Aquí también hemos analizado, digamos, los demás países de América Latina y decimos que Brasil es un caso realmente caótico, pero ellos ahí lo han tratado de resolver de tal suerte que no ha impactado tan negativamente en sus números y son, me parece, y de verdad lo digo, un ejemplo a seguir en América Latina en la forma en cómo están enfrentando este COVID-19. De verdad les agradezco que nos acompañaran en esta transmisión de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes. Y ya lo sabe, este programa también, Dios primero, lo vamos a repetir en unas horas aquí en teletica.com y usted lo va a poder encontrar en nuestro sitio web. Hasta la próxima.